Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Bienvenidos y bienvenidas a Demoliendo Mitos de la Política en vivo, transmisión número 46, 46ª transmisión en el día 27 de octubre, 9:08 de la noche, aquí en Berlín, una noche fría y lluviosa. En la transmisión del día de hoy vamos a comenzar con un análisis militar de la guerra en Ucrania y a partir de ahí vamos a realizar un salto hacia la geopolítica global para presentar un análisis muy interesante sobre la situación actual de Estados Unidos con respecto a su estrategia de múltiples guerras en simultáneo, tanto en Ucrania como en Taiwán, y la novedad de las últimas semanas y quizás de los últimos días en Medio Oriente, pero ahora también en Irán. Nada más y nada menos que en Irán, con lo cual vamos a concatenar el análisis militar y geopolítico en esta transmisión, mientras ya van apareciendo los demoledores y las demoledoras. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos a través de YouTube, a través de Facebook y desde hace ya una semana también a través de Rumble. Recuerden que también pueden acompañarnos en Instagram, naturalmente. Gente desde Río de Janeiro, Boachardi, Enrique Juan, buenas tardes, qué lindo desde Brasil. Cancún, Chile, Ohio en Estados Unidos, España, México, Cartagena, Colombia, qué lindo Cartagena, Colombia. Ciudad de México, Fuerteventura en Canarias, qué lindo, alguna vez vacacioné en Fuerteventura, qué lugar hermoso, por favor. San Antonio, Texas, alguna vez yo de visita por ahí también. Bueno, gente de todos lados, como siempre nos ayuda la queridísima Beatriz Pulido como moderadora de el chat, muchas gracias. Bélgica, Argentina, Canarias, Mallorca, Barcelona, República Dominicana. Para mí siempre es sorprendente eh, la difusión de este canal, que tanta gente, algo hermoso naturalmente, que tanta gente nos acompañe desde lugares tan distintos, tan remotos. Mil gracias por eso y bueno, por todos ustedes y por todas ustedes también realizamos el trabajo, el arduo trabajo de presentar la geopolítica y la geoeconomía global casi cotidianamente desde una perspectiva crítica. Básicamente esa es la idea para ustedes, el análisis crítico de la geopolítica y la geoeconomía global. Así que mil gracias una vez más por acompañarnos. Vamos a comenzar el análisis sin más vueltas con el mapa. Vamos a presentar primero las características generales de los enfrentamientos y después hoy vamos a realizar un experimento con un mapa alternativo muy interesante porque ese mapa presenta todo documentado en video, cualquier avance, cualquier retroceso aparece ahí con lo último de lo último, aunque presenta una contrapartida negativa, el hecho de que naturalmente en muchos de esos videos aparecen escenas truculentas, escenas de gente muerta, escenas de guerra, y uno no puede determinar muy bien antes de comenzar la reproducción de un video señalizado por un icono qué va a aparecer ahí. Así que vamos a realizar el experimento con mucho cuidado, porque por un lado no queremos presentar escenas truculentas, pero por otro lado tampoco queremos que desactiven el canal porque aparecen escenas de gente muerta y además ese tampoco representa el objetivo del programa. Nosotros realizamos análisis militares, pero naturalmente siempre desde una perspectiva humanista y pacifista, rechazando la guerra. No debemos presentar gente muerta para que todos aparezcamos conscientes de lo terrible de la guerra y de nuestro rechazo absoluto a
ella, pero bueno, ya lo vamos a presentar en 2 minutos, así que ya va a aparecer ahí. Bueno, comencemos el análisis de la situación actual. Hoy vamos a establecer el foco en Advipka, de hecho es el título de nuestra transmisión de hoy. Los últimos días estuvieron caracterizados por el mal tiempo, por las lluvias, con lo cual las actividades en términos generales, por lo menos a lo largo de eh, el frente en su conjunto, por, desaceleraron, de alguna manera, desaceleraron, presenciamos eh, una desaceleración de las actividades, tanto de las operaciones llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas de Rusia, como asimismo por las operaciones llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas ucranianas. Recordemos que tras el fracaso de la contraofensiva ucraniana, Rusia comenzó hace alrededor de 2 semanas una ofensiva general, pero con objetivos locales, ¿sí? Una ofensiva a lo largo de todo el frente, pero sin el objetivo de un avance en profundidad, como por lo general caracteriza a las ofensivas a lo largo de todo un frente de batalla. En este caso no, esta representa de alguna manera una ofensiva híbrida, esto ya lo presentamos aquí varias veces. Porque híbrida, ¿por qué? Bueno, por un lado por la extensión del frente propia de una ofensiva general, pero a la vez objetivos locales para la consolidación de posiciones de cara así a una ofensiva mayor y general el año próximo, una ofensiva definitiva, ¿sí? Es el contexto general y en el marco de esa ofensiva general, pero con objetivos locales, aparecen 3 puntos de contacto, quizás 4 si presentamos ahí también el norte, los enfrentamientos en dirección a Kupiansk, o quizás incluso 5 si presentamos también ahí los enfrentamientos con el objetivo paulatino del embolse de Siversk. Aquí la dirección de los enfrentamientos hacia el embolsamiento de Siversk, pero en esta zona no fueron documentados enfrentamientos en estos últimos 3 días. Sí, algunos bastante fuertes aquí cerca de Kupiansk. Recordemos que en la zona de Kupiansk el objetivo de esta ofensiva local en la parte norte responde a la conquista de esta zona de aquí, con el objetivo de corresponder los territorios tomados por Rusia con los límites naturales impuestos por el río Oskil, este de aquí. Eso quiere Rusia en esta región, en esta ofensiva regional, conquistar los territorios ubicados a la margen derecha del río, conquistar eso para parecer consolidado para parecer consolidada Rusia, en femenino, para parecer consolidada de cara al año próximo a la margen derecha del río. Solamente un enfrentamiento de peso registrado en los últimos 2 o 3 días. Por lo pronto, en la zona de Robotine, el último chispazo de la fallida ofensiva ucraniana. La situación aparece más o menos estabilizada con fuertes disputas en el sur de Robotine, de los rusos presionando desde Novo-Prokopivka para la reconquista de Robotine y los ucranianos respondiendo. La disputa por Verbove tampoco presenta grandes cambios. Recordemos, los ucranianos quisieron conquistar Verbove hace ya varias semanas, incluso algunos medios presentaron la falsa noticia de la toma de Verbove, pero nunca fue abandonada por los rusos y
posteriormente Rusia respondió con un contraataque en esta zona de manera de generar un embolsamiento de Robotine desde el este. Por el momento, aquí también aparecen fuertes enfrentamientos, pero sin avances y retrocesos notables. En estos días no presenciamos ninguna novedad en cuanto a los ataques de Ucrania hacia Kobani, cuando esta región aparecía, o finalmente cuando esta región apareció estancada para los ucranianos, comenzaron entonces con intentos de generar un ensanchamiento de esta hendidura, de esta penetración hacia Kobani, pero en los últimos días poca actividad por por ese lugar. En cuanto a la novedad de hace algunas semanas ya de la operación suicida, como la llamamos acá, la operación anfibia suicida de cruce del río Dnieper, no aparecieron novedades, la situación en este caso no presenta cambios. Los ucranianos pudieron establecer cabezas de puente en esta zona de aquí y también en esta zona de aquí. Algunos analistas deliberaban con la posibilidad de un ataque hacia Kosachi, esta localidad de aquí. Para mí, a pesar de esas cabezas de puente, por lo menos hasta el momento los ucranianos carecen de los recursos para ese avance. Y recordemos una vez más que aún en el caso de avances en esta zona, sí, esa operación anfibia en realidad representa más una operación propagandística ante el fracaso de la contraofensiva que otra cosa, porque la conquista de esta zona de aquí no va a determinar absolutamente, no habría de determinar absolutamente nada en términos militares, con lo cual simplemente acometieron esa operación suicida como una especie de distracción frente al fracaso de la contraofensiva, o de la mal llamada contraofensiva ucraniana, también bautizada como ofensiva primavera-verano por nuestro amigo Fernando Moragón. Lo más interesante de estos últimos días apareció en Avdiivka y en los alrededores de Avdiivka, con novedades en los 3 frentes de batalla de esta región. Recuerden que en esta zona los rusos comenzaron una operación de embolsamiento desde el sur y desde el norte, o mejor dicho, desde el norte, desde el oeste y desde el sur. En los últimos días, a pesar del mal tiempo, presenciamos novedades y las vamos a presentar con lujo de detalles, o dicho de otra manera, con documentos fílmicos, con videos, principalmente porque quiero realizar un análisis de algunas cuestiones cualitativas, algunas cuestiones novedosas registradas en los últimos días. Vamos a presentar aquí el mapa en cuestión. Este mapa súper interesante con ubicaciones de todos los acontecimientos registrados en video o fotográficamente. Pero bueno, con el riesgo de que aparezcan videos no presentables en YouTube, así que con mucho cuidado vamos a realizar un uso cauteloso de esta herramienta. ¿Sí? Vamos a los últimos 3 días, correcto. Bueno, primera novedad importante relativa a Avdiivka, aunque de carácter político-militar. Recordarán que hace una semana, una semana o una semana y media, cuando comenzaban los enfrentamientos en Avdiivka y nosotros presentábamos esto como una batalla decisoria para el futuro de la guerra en Ucrania, por lo menos en este año 2023 y también de cara a 2024. Bueno, en ese contexto, nosotros machacábamos con la importancia de esta batalla y de alguna manera confirmando nuestra
nuestra atención en este sector. Tanto el presidente ruso, Vladimir Putin, como el máximo oficial de las Fuerzas Armadas ucranianas, el señor Zaluzhny, ambos realizaron sendas visitas a los cuarteles generales encargados de las operaciones en Avdiivka, las operaciones ofensivas en el caso de Rusia y las operaciones defensivas en el caso de, de Ucrania. Putin realizó una visita al regimiento en Rostov del Don. Fue recepcionado por Gerasimov. Lo recordarán, lo presentamos aquí. Seguramente deliberaron sobre la situación actual en todo el frente y en particular en Avdiivka, en un momento aquel en el cual Rusia colisionaba con obstáculos muy fuertes en la defensa de en la defensa de Avdiivka y con la pérdida de muchos tanques. De seguro Putin en aquel entonces debe haber ¿no? establecido los puntos sobre las IES frente a Gerasimov. A partir de entonces, Rusia, a pesar de las pérdidas propias de una operación ofensiva, comenzó a materializar avances, comenzó a concretizar los avances hasta ese entonces sugeridos de alguna manera, no consolidados del todo. Rusia conquistaba un territorio, después comenzaban los bombardeos, debía retroceder. Bueno, aparecían síntomas de alguna manera de esos avances, pero sin la consolidación. Tras la visita de Putin, seguramente Gerasimov debe haber reacomodado algunas cosas y finalmente Rusia pudo concretizar esos avances de manera consolidada. Eso por un lado. Por el otro lado, recordemos que Zaluzhny había realizado una visita también a el centro de mandos en Pokrovsk. Bueno, en el día de ayer, Zaluzhny realizó una nueva reunión en la ciudad de Pokrovsk, ubicada, atención, estratégicamente más al oeste de Avdiivka, aquí Avdiivka, pero en esta reunión nada más y nada menos, atención, Valery Zaluzhny, no lo puedo presentar aquí, solo lo puedo presentar en Telegram, lo vamos a presentar en Telegram, ningún problema, un segundito en el ensayo de la transmisión de hoy. Antes lo pude presentar a través del navegador, ahora no, ningún problema, lo presentamos de otra manera. Tranquilos y tranquilas, por favor, un segundo de paciencia, aquí el video, muy bien. Interesante esto, porque nada más y nada menos que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos participaron en esta reunión. La reunión fue realizada por Zaluzhny y altos oficiales de Fuerzas Armadas estadounidenses. Audio original. Fuerzas también británicas, Coca-Cola sobre la mesa. Evidentemente, y ese también el reporte de la reunión en esta charla, en este encuentro, fue presentado el tema de Avdiivka y la defensa de Ucrania de cara al invierno. Esa la versión oficial, con ese lenguaje así de seco, pero si quieren una lectura entre líneas, básicamente aquí Ucrania, Estados Unidos y Reino Unido realizan una reunión para determinar de qué manera Ucrania puede responder a las ofensivas rusas
de aquí en adelante y en particular a lo largo del invierno sin colapsar. Así de sencillo, ¿sí? Esta es la situación actual. Los estadounidenses están realizando esfuerzos denodados para que Ucrania no vaya a colapsar militarmente en el invierno venidero, o mejor dicho, en el invierno recién iniciado, ¿sí? Esa la novedad político-militar y ahora sí vamos a presentar las novedades estrictamente militares en el frente, algunas muy interesantes. Muy interesantes porque de alguna manera comenzó con la toma, la consolidación final de los ataques en el norte y la toma del Terricom, de la escombrera conocida como Terricom. La recordarán, aquí realizamos una transmisión dedicada al análisis de la batalla por el Terricom. Recordarán que también presentamos los videos demostrativos de la toma de Rusia de esta escombrera en altura con la colocación de una bandera, el ataque posterior de los ucranianos con un dron a esa bandera y finalmente la recolocación de la bandera rusa y del regimiento 114, si no recuerdo mal, sí, de la Brigada de Fusileros Motorizados 114, con la toma del Terricón y con la consolidación de esto de aquí, estos territorios ubicados a la margen derecha de las vías del tren. En los últimos días, por cierto, los rusos machacaron con ataques muy intensos para generar una franja de control de alrededor de 100 metros a los lados del tren, 50 metros para un lado, 50 metros para el otro. Pero el punto de todo esto, con esa consolidación comenzó, en mi opinión al menos, mi análisis, la fase final de el embolsamiento de Avdiivka, ¿sí? ¿Por qué la fase final? Bueno, porque presenciamos síntomas de avances en puntos decisivos y la preparación de ataques a gran escala para materializar el embolsamiento. Los vamos a presentar ahora mismo. Primer elemento, comencemos por el sur, ¿sí? Comencemos de abajo para arriba. Primer elemento, a partir del cual, en mi opinión, comenzó la fase final del embolsamiento. Primer elemento. Un segundito, ahora sí. En primer lugar, en los últimos días fueron documentados avances como estos aquí reseñados por Suriyak Maps hacia la localidad de Pervomaiske. Recuerden que la pinza sur, ¿sí? La parte sur de la pinza presenta, sur oeste, en realidad, presenta dos partes, una hacia Orlivka y otra en profundidad hacia Pervomaiske primero y posteriormente hacia Neta y Love, de ahí el envío de refuerzos de Ucrania, refuerzos motorizados a esta región. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué si la ciudad de Avdiivka aparece aquí y el embolsamiento básicamente presenta tres patas, sur, norte y oeste? ¿Por qué entonces los rusos quieren también la apertura de la parte oeste de esta pinza? ¿Por qué quieren esta apertura hacia allá, hacia la izquierda? Bueno, esto lo presentamos en el análisis general hace algunas semanas, básicamente porque si los rusos sencillamente pueden conquistar estas dos localidades y nada más que eso, inmediatamente, gracias a este espejo de agua y este
riachuelo ubicado en esta sección, toda esta zona aparece bajo su control, ¿sí? Todo esto aparece automáticamente bajo control gracias a la existencia de una barrera natural con este espejo de agua y con un riachuelo, quizás con un poquito más. Ahí aparece el riachuelo en cuestión. Este riachito de, bueno, aquí un riacho, aquí un espejo de agua, un lago bastante grande, con lo cual si los rusos conquistan solamente esto, inmediatamente el embolsamiento desde el suroeste prácticamente aparece decidido, ¿sí? Recordemos el objetivo del embolsamiento, el cierre, por un lado, de Avdiivka, total u operacional. Esa una discusión ya sostenida en este canal con Fernando Moragón, con Juan Antonio Aguilar. Bueno, eso todavía no lo podemos determinar qué tipo de embolsamiento quiere Rusia, si algo a la Bakhmut o algo más convencional, pero de cualquier modo el objetivo aparece en Orlivka, o bien tomada por completo o bien asediada con un cierre, con un embolsamiento operacional, de manera que una vez tomada Orlivka, la última vía de acceso hacia Avdiivka aparezca cerrado. Esta representa hasta ahora la única vía de acceso hacia, hacia, hacia Avdiivka, ¿sí? Una vez más, perdón, ahora sí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Esa es la última autopista después de la interrupción, naturalmente, de los envíos de armas, municiones y provisiones a través del tren hasta el inicio de esta ofensiva, la principal fuente de aprovisionamiento. Una vez cancelado esto, gracias a el avance de los rusos, esta representa la única forma de entrada por ahí o por aquí. ¿Sí? Así que si Rusia puede generar si Rusia puede generar el cierre por el sur con la toma de esto, todo esto aparece definido y el embolsamiento materializaría solamente con un avance relativamente pequeño hacia el oeste. De ahí este intento. Bueno, esa es la primera novedad importante, esta de aquí, el avance hacia el oeste. Segunda novedad importante en la pinza sur, esta de aquí, referida también por Suriyak Maps, en mi opinión, el Mapper, llaman a esta gente dedicada a la elaboración de mapas a partir de fuentes en el campo de batalla, tanto ucranianas como rusas. Como todo en la guerra, aparecen mappers o mapeadores pro-rusos y pro-ucranianos. Este mapeador Suriyak Maps presenta una postura relativamente neutral, por eso sus mapas para mí responden o presentan el conflicto de la manera más neutral posible, más objetiva, más fidedigna posible. Bueno, aquí avances también, como podemos presenciar en esta zona, ¿sí? Esta zona tomada por los rusos como novedad también en los últimos días, zonas de cientos de metros hasta las hileras de árboles, ¿sí? Zonas de 100 metros, 200 metros, no más que eso, pero bueno, ese tipo de avances caracteriza a una guerra como esta, una guerra de atrición, una guerra de desgaste, una guerra de trincheras, ¿sí? 100 metros un día, 100 metros al siguiente, 100 metros al siguiente, bueno, van generando el embolsamiento, el encierro de una ciudad, ¿sí? Bien, esa la segunda, el segundo hecho de importancia en el sur, a partir del cual, o a partir de los cuales para mí está comenzando la fase final de, de este embolsamiento. Bueno, imágenes de ataques con drones
por demás. Bueno, nada relevante en este caso. La destrucción de algunos tanques ucranianos. ¿No? Irrelevante el video de la destrucción del tanque. Sí, importante referenciar en este caso que los ucranianos están respondiendo con todos sus recursos a esto, por eso están despachando vehículos blindados para, como ese tanque recién mostrado en la pantalla, están despachando vehículos blindados y todas las opciones alternativas a su disposición en cuanto a infantería, en cuanto a artillería y por sobre todas las cosas en cuanto a drones, pues esa representa en este momento la principal forma de defensa en profundidad de las Fuerzas Armadas ucranianas. Eso es lo interesante de esta zona. Por aquí también en la parte sur aparecen, según Rivar, algunos avances en esta zona de aquí, en la zona, esta la podemos, sí, esto ya el sur de la ciudad, recordemos los combates famosos ya por la toma de este puente de aquí, después un avance hacia el oeste y según las últimas novedades aquí en el sur también aparecería aquí un avance en esta región, con lo cual la pata sur claramente en expansión. Pata norte. Presentemos la parte norte de este embolsamiento. Después de, bueno, esto ya lo presentamos, el Terricón ya lo presentamos. Lo importante de aquí. En esta zona, en la consolidación de los terrenos tomados por aquí y en la consolidación de los territorios a un lado y a otro de las vías del tren. En ese contexto presenciamos ataques de artillería feroces, duelos de vehículos blindados también en esta región y la novedad, lo más interesante de todo esto, bombardeos masivos preparatorios para el avance inminente hacia este POVE por un lado y hacia la planta química, ¿sí? Una vez más, recordemos que aquí en el norte, la pinza norte, igual que en el sur, presenta dos direcciones. Por un lado, esta, con la conquista primero de la Escombrera y posteriormente los avances, según algunas fuentes, ya iniciados, pero por el momento no fue documentado nada. En los próximos días comenzarán como mucho. Hacia los avances hacia la planta de coque y a su vez hacia Stepov y Verdiche con el objetivo del cierre del embolsamiento hacia Orlivka. Vamos a presenciar las imágenes de los bombardeos. Este video recopilatorio presenta muchas imágenes de los duelos al costado de las vías del tren, ¿sí? Tanto en, bueno, los videos con bombardeos, con ataques a ese puente, yo por lo menos debo recordar ahora 6 o 7 de los últimos días, con tomas y retomas de ese lugar. Bueno, no quería presentar ese video. Estos de aquí, estos sí. Bueno, este es un ejemplo de la ferocidad de los combates a orillas de las vías del tren. Este de aquí. Este de aquí. Aquí van a aparecer imágenes de bombardeos y de duelos de artillería, como así también ataques de drones, tanto en esta región, en todo este área, como así también en todo este área. ¿Por qué en este área también, en este área norte? Porque los ucranianos, en respuesta al avance de la pinza norte, de la parte norte de la pinza, comenzaron inmediatamente con un contraataque con el objetivo de generar
la ruptura de esa pinza, ¿sí? La ruptura por aquí, y que este avance apareciese entonces embolsado, el embolsador embolsado de alguna manera, ¿sí? El avance, lo presento una vez más. ¿Cuál la respuesta de los ucranianos? Inteligentemente, además de que sus recursos aparecían ubicados más bien en el norte, bueno, el ataque hacia uno de los lados del avance, una maniobra convencional de sí, respuesta hacia una ofensiva, hacia una penetración, generar ataques por los flancos. Bueno, vamos a presentar algunos videos con imágenes de enfrentamientos en toda este área. Este de aquí no. Ahora sí, menos mal, si había desaparecido el video, bueno, menos mal que no. Bueno, van a aparecer ataques a trincheras de todo tipo. Ahí, esas las imágenes. Bueno, ataques. Hay vías del tren, ahí aparece la curva. Si recuerdan, bueno, ahora no lo puedo reacomodar el video una vez iniciado, pero esa curvita de ahí, esas las vías del tren en la parte norte. Ataques con artillería, ataques con drones, ataques con bombas. Atención a la intensidad de los ataques, de los duelos, por todos lados. Y sobre el final va a aparecer, para mí, lo más importante. Yo atento a que no aparezcan imágenes muy truculentas en todo eso. Es a la lucha por una de las trincheras ubicada en la margen izquierda. ¿Visto eso de ahí, gente, no? Atención ahí, vías del tren, margen izquierda, al lado ucraniano. Ataques, 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 trabajo de artillería, de bombardeo. Lo más interesante va a aparecer sobre el final. Atención, acompáñenme con un segundo de paciencia en esto. Hay un panorama general. Esa imagen. Atención ahora a la parte trasera de la imagen, de alguna manera el trasfondo de esta toma realizada desde un dron, porque en esa zona aparecen las localidades ubicadas al otro lado de las vías del tren, Stepove y el nombre de la otra ahora no lo recuerdo de memoria, ahora cuando desaparezca el video va a aparecer el nombre en el mapa. Bueno, por aquí uno de los ramales de las vías del tren y más adelante otro. ¿Sí? Después lo vamos a presentar nuevamente en el mapa. Detrás de eso aparecen esas pequeñas localidades. Ustedes presencien el bombardeo sufrido por, atención ahí atrás, esas pequeñas localidades. Terrible, terrible en preparación para la inminente ofensiva hacia esa zona. Lo presento una vez más. Recién aparecían por acá esta curva de las vías del tren, ¿recuerdan? Esta vía del tren más atrás y sobre el fondo este Povi Verdici. Verdici, no podía recordar el nombre de Verdici acá. Esta zona. Ese mar de fuego, bueno, ese mar de fuego representa sencillamente el trabajo preparatorio a través de bombardeos de, una vez más, lo presentamos aquí, de el próximo ataque desde ahí más o menos, ahí. Del próximo ataque, incluso ahí visto el lanzamiento de artillería, ¿no? No solo bombardeos, sino ataques artilleros también. Ahí la zona, la curva, más adelante, más aquí, por ahí la curva, por ahí la otra vía del tren en paralelo, y ahí el ataque terrible, tremendo de los rusos hacia esas localidades con el objetivo de la preparación de esta zona para el inminente ataque cruzando las vías por ese lado. Y próximo video, el ataque también con bombas FAB hacia la planta de coque con el mismo objetivo.
bombas FAB, 1500, de ahí la enorme explosión. Ahí podemos presenciar la fábrica, bueno, sí, la fábrica de coque, las chimeneas de la fábrica, bombardeada con el objetivo de la... Ay, ay, ay. Tic, ahora sí. Con el objetivo de el próximo avance desde el norte hacia esta región. Con lo cual, avances hacia el oeste y el suroeste en esta zona, avances en el norte, tanto hacia Verdichi como Stepove, como hacia la planta de coque, bombardeos preparatorios. Señores, comenzó la fase final del embolsamiento. Esto no connota de ningún modo que la defensa de Avdiivka vaya a colapsar rápido, en absoluto. Recordemos que esto presenta las características de Bakhmut, incluso más aún que Bakhmut, porque esta ciudad aparece aún más fortificada que Bakhmut, pero sí presenta las mismas características en el sentido de la decisión, del mando político de Zelensky, de una defensa a todo o nada, de una ciudad muy fortificada, simbólica, de importancia estratégica. Comenzó la fase final del embolsamiento y con ello la fase final para la toma de esta ciudad, de aquí a semanas, por lo menos, si no meses. Pero en mi opinión, el desenlace de esto aparece irrefrenable, ¿sí? Sin vuelta atrás. Bueno, el análisis militar hasta aquí. Y a partir de ahora, me están acompañando hasta ahora demoledores, demoledoras. Efectivamente, Beatriz, por favor, demoledores, demoledoras, ayúdennos, acompáñennos con el like, con el pulgar arriba y con el compartir. A partir de ahora quiero comenzar el análisis geopolítico sobre la base de el mismo mapa, o en realidad podemos una vez más presentar el mapa anterior. Interesante este nuevo mapa, ¿no? El de los videos. Bueno, ahí aparece todo, pero con el riesgo de, bueno, sin querer la publicación de videos de guerra con imágenes aterradoras, bueno, lo cual, una vez más, no representa el objetivo del canal y además podría determinar el cierre del canal inmediatamente, por eso el cuidado y mi temor a que sin querer aparezca algo ahí. Vamos a realizar un uso precavido, ¿sí? Con mucha precaución de esa herramienta, de ese recurso de aquí en más. Bueno, vamos a presentar nuevamente el otro mapa, pero desde una perspectiva mucho mayor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero que realicemos un análisis geopolítico a partir de las últimas novedades de las últimas 2 semanas, pero también de los últimos 2 días. Y quiero que comencemos con un dibujito. Un dibujito, ¿recuerdan esos jueguitos? ¿Cómo llamarlos? Ese juego para niños de unir los puntos. Yo recuerdo en mi infancia que siempre realizaba esos juegos en revistas de juegos para niños, de esas de colorear las imágenes. Bueno, siempre aparecía uno de estos jueguitos de una los puntos, ¿no? Y uno comenzaba con una línea, otra línea, y finalmente de manera mágica aparecía un dibujito, ¿sí? Y uno muy feliz, después lo coloreaba. Cosas de niños. Bueno, hoy vamos a comenzar también con el jueguito de unir los puntos, ¿sí? A partir de lo siguiente. Vamos a realizar primero un primer puntito por esta zona. Ucrania, un punto bastante grande, ¿sí? Ucrania. Primer punto en nuestro mapa. Vamos a realizar en segundo lugar un segundo punto.
un punto aquí en Taiwán, ¿sí? En tercer lugar, realicemos un punto en Medio Oriente y más en particular en la Franja de Gaza, por aquí, conflicto actual en Israel, por ahora limitado casi exclusivamente a la Franja de Gaza, más allá de algunas escaramuzas con Líbano más arriba, Siria también. Bueno, el día de hoy apareció la noticia de que Estados Unidos no solo había despachado 2 portaaviones al mar Mediterráneo, a esta zona de aquí, sino, recordarán que estos 2 portaaviones acompañaron a Biden en su visita a Israel, sino que también, según esta noticia, apareció la noticia de que Estados Unidos había despachado a 2 portaaviones más hacia esta región, ¿sí? 4 portaaviones en esta región, junto a algunos destructores ubicados en este área de aquí. Naturalmente, el despliegue de semejante poderío militar de proyección no responde a la lucha contra contra Hamás en la Franja de Gaza, aquí, ¿sí? Una milicia armada con mayor poder que en el pasado, pero sin fuerza aérea, sin marina, una milicia, ¿sí? Mejor entrenada, pertrechada con cohetes caseros mejorados y en cantidad, pero una milicia. Si uno quiere responder a esto militarmente, sí, la movilización de el portaaviones más grande del mundo junto a un segundo portaaviones ya representa una exageración total y absoluta. Bueno, el envío de 2 portaaviones más ya parece completamente fuera de lugar, con lo cual aparece la pregunta: ¿qué quiere Estados Unidos con ese despliegue de fuerza, tanto aquí como aquí? ¿Sí? Bueno, evidentemente el objetivo no aparece aquí, sino que el objetivo de ese desplazamiento de poder militar de proyección aparece en parte en Siria, pero por sobre todas las cosas aquí, en Irán. Con lo cual, atentos, queridos demoledores, atentas, queridas demoledoras, porque muy posiblemente vayamos a presenciar en los próximos días, vamos a presenciar escaramuzas, ataques de falsa bandera, provocaciones, accidentes, hechos de todo tipo, sucesos a partir de los cuales Estados Unidos podría comenzar, con ese enorme poderío acumulado en esta zona, un ataque directo, o bien a Siria o bien a Irán. De acuerdo a algunos analistas, incluso el retraso de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza respondería a esto, al pedido de Estados Unidos de retrasar la invasión a la parte norte de la Franja de Gaza con el objetivo de que Estados Unidos pudiera generar una conglomeración de recursos militares, una concentración de fuerza en toda este área para una nueva intervención militar directa en Siria o en Irán o en ambos lugares, ¿sí?
mucha atención, demoledores y demoledoras, a los próximos días. Por cierto, además de el poderío marítimo y aéreo desplazado en los últimos días por los Estados Unidos, también fueron despachados alrededor de 900 militares estadounidenses del ejército, ¿sí? Fuerzas de tierra, también fueron despachados hacia esa zona. Recordemos además la enorme cantidad de bases de los Estados Unidos, tanto en Europa como en Europa del Este, como en la región de perdón, en Irán no, naturalmente, como en la región de Medio Oriente, incluido Irak, ¿sí? Bueno, de vuelta a nuestro jueguito de unir los puntos. Ucrania, Taiwán, Franja de Gaza y ahora Siria por aquí e Irán por aquí. Vamos a realizar la unión de estos puntitos. Qué curioso que este dibujito presente exactamente la forma de un cerco alrededor de China. Qué curioso. Podemos, si queremos, realizar la extensión de esto hacia Japón, aliado de los Estados Unidos, en cuyo caso la semana pasada, seguramente recordarán las imágenes, en el caso de Japón, en cuyo caso la semana pasada los parlamentarios japoneses protagonizaron incidentes en las discusiones, en los debates parlamentarios, al punto de que comenzaron escaramuzas. Los parlamentarios japonesitos, los parlamentarios japoneses comenzaron a los golpes entre sí, entre los partidarios de la propuesta de Shinzo Abe, el presidente japonés, de reactivar las fuerzas armadas japonesas. Recordemos que Japón carece de fuerzas marítimas, de una armada, ¿sí? De fuerzas de una armada, básicamente, carece de una armada debido a que la Constitución establece que no puede Japón realizar sí, actividades propias de las Fuerzas Armadas, no puede establecer su propia arma para los mares debido a bueno, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, pero comenzó la discusión en Japón respecto al establecimiento de una marina de guerra propiciada por esta discusión, propiciada por el presidente de Japón, a pedido de los Estados Unidos, naturalmente. Esto desencadenó unas protestas muy fuertes y la oposición de una parte del sistema político, de las fuerzas políticas de Japón, al punto de que comenzaron a los golpes en el Parlamento, a ese nivel, ¿sí? Punto de tensión aquí con el restablecimiento de la Marina japonesa. Podemos también aquí realizar un cierre total hacia Finlandia, un cierre total de este cerco hacia Finlandia. Finlandia, después de la decisión de Sanna Marin, también conocida como la primera ministra bailarina, determinó su ingreso a la OTAN, con lo cual presenciamos total y completamente una política, una evidente política de contención a la China. Recuerden que nosotros aquí siempre, siempre, siempre desde el inicio de la primera transmisión sobre la guerra en Ucrania, también sobre el golpe en Níger, sobre los problemas en Nagorno-Karabaj,
sobre cualquier problema geopolítico, no solamente en Asia, sino también en África y en América Latina, siempre recordamos lo siguiente. La batalla final aparece entre China y Estados Unidos. Este es el objetivo de los Estados Unidos. La China, su principal competidor, adversario estratégico, aún más que Rusia, ¿sí? Aún más que Rusia. Con lo cual, todas estas guerras, algunas ya iniciadas, otras aún no, Taiwán, Irán, Siria, Franja de Gaza, Palestina y Ucrania, todas ellas representan guerras proxy de los Estados Unidos contra China, ¿sí? Contra China. Bueno, qué mamarracho hecho en el mapa, mamita, mamarracheamos todo. Pero bueno, la idea de esto la estamos presentando de la manera más didáctica posible. ¿Cuál la novedad de los últimos días? No, de las últimas semanas. Bueno, la novedad en cuanto a este desarrollo geopolítico de las últimas semanas, por ahí aparece Mr. Soul con Te olvidas de Sudán, sí, seguro, Sudán y otros conflictos no mencionados, pero sí, efectivamente, todos aparecen en ese contexto. Recordemos los conflictos, los problemas en Kazajistán, también patrocinados por los Estados Unidos, las revueltas en Kazajistán el año pasado, bueno, lo de Nagorno-Karabaj en parte también, otros intentos de desestabilización en países del Asia Central, ¿sí? Todos conflictos en este cerco, en esta línea, en esta, en esta línea. Serbia y Kosovo, sin lugar a dudas, también aparecerían por ahí. Muchas gracias, porque ustedes desde ahí me ayudan también a recordar más conflictos. ¿Cuál es la novedad en esto? ¿Sí? Bueno, las novedades de las últimas semanas aparecen en lo siguiente. En primer lugar, el fracaso total de la operación Ucrania. ¿Sí? El fracaso de la contraofensiva determinó un cambio de perspectiva en los halcones estadounidenses respecto a el futuro de la estrategia geopolítica de los Estados Unidos de cara a el enfrentamiento final con la China tarde o temprano y esta política de contención. ¿Qué propuestas aparecieron? Y de hecho, en este momento presenciamos una división entre los halcones ubicados alrededor de Joe Biden. Y por cierto, Biden no determina ya más nada. Aparece perdido, desconcertado, senil. ¿Quiénes están determinando la política estadounidense? Bueno, los halcones neoconservadores a su alrededor. Victoria Nuland, Anthony Blinken, Chuck Sullivan, Robert Kagan, naturalmente, también, y compañía, y otros, pero esos los más importantes. Bueno, ¿cuál la novedad ante este fracaso? Bueno, comenzó un debate sobre, bueno, ¿cómo respondemos ahora? Con dos propuestas, o dos, más que propuestas, esta gente no presenta propuestas, rectifico. A esta gente la caracteriza el guerrerismo, la soberbia, la altanería, que de propuesta nada. Las dos líneas en disputa a muerte. Bueno, por un lado, una estrategia de ataque en simultáneo contra todos, ¿sí? Si por ahora parecía Ucrania como el principal y primer objetivo de esto, como un ataque a Rusia y a través de Rusia, China, bueno, ante el fracaso de esto, ¿cuál es la primera postura de los halcones neoconservadores en su versión ultra guerrerista o ultra dura? Podemos caracterizarlos ahora así como los duros y los ultra duros. Bueno, la primera propuesta, bueno, si no pudimos acá, entonces ahora comencemos con todo contra todos. Todos a la vez. Ucrania para Rusia, guerra proxy contra Rusia. En Gaza,
eventualmente Siria también, en Medio Oriente contra Irán, Taiwán contra China. Todos de una, ¿sí? Un delirio, una locura, aún desde la perspectiva de los propios intereses de los Estados Unidos. No pudieron con una sola, y quieren ahora 3 o 4 a la vez, incluida China. Bueno, esa la visión del mundo de esta gente. Ellos carecen de carecen de freno de mano, mucho más aún de marcha atrás, de retroceso, nada. Conflicto, derrota, a por otro conflicto, o a por una escalada y a por un conflicto ampliado. Bueno, esa es la primera de las iniciativas o de las fuerzas en disputa ahora entre los halcones. ¿Cuál la segunda? Bueno, una un poquito más racional, la de, a partir de los pésimos resultados y las pésimas encuestas, el creciente deterioro de la imagen electoral de Joe Biden, esta aparentemente la postura de Sullivan, de Chuck Sullivan, bueno, generar la caotización de todos los escenarios posibles, caotización, generar caos en todos los escenarios posibles, quizás en el ejercicio, en el jueguito de el unir los puntos, antes hubiéramos podido también establecer un puntito en Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Base militar ahí estadounidense, otro conflicto ahí, además de Japón, sí, no lo recordé en su momento, pero bueno, lo concatenamos ahora. Bueno, caotización en todos los ámbitos posibles, Filipinas también, donde más Siria, Irak, Irán, Yemen, Sudán, bueno, en todos los lugares posibles, incluso si podemos por Venezuela, un poquito por Cuba, ¿no? Para todos lo suyo. En todos lados, caos y caotización sin grandes guerras, después de lo de Ucrania y Rusia, sin un enfrentamiento directo y abierto con Rusia, China e Irán, generar caos en todos lados para que en algún momento aparezca algo, aparezca una causa nacional en los Estados Unidos, la cual pueda restablecer el sentido de unidad del pueblo estadounidense y su apoyo a Joe Biden en este momento de capa caída y con una imagen negativa cada vez mayor, ¿sí? ¿Cuál es la racionalidad de esto? Bueno, una racionalidad un poco particular, ¿no? Caos, 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 y de ahí algo, un hecho salvador. Tampoco mucha racionalidad, sinceramente, si deliberamos desde la perspectiva de una persona normal y no desde un halcón neoconservador. Los primeros querían guerra contra todos directa, Rusia, China, Irán, ningún problema, todos a la vez. Y los segundos quieren pequeños conflictos y que eso determine la aparición de algo beneficioso en términos electorales por Biden. También una locura. Pero bueno, esta es la visión del mundo de esta gente y esta gente en este momento determina la política exterior del país más poderoso del mundo porque Biden representa una marioneta, así de sencillo. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el problema de esta situación? Claro, que Estados Unidos no puede o no está pudiendo realizar 3 guerras a la vez, no está pudiendo realizar una política de caos en todo el mundo sin que los propios Estados Unidos aparezcan afectados por esa, por esa propia política. Es el problema, lo que en términos militares a menudo llaman la sobreextensión, ¿sí? Un sobreesfuerzo de los Estados Unidos en una situación en la cual ya no presenta el músculo, el poder de los mejores años de la hegemonía unipolar estadounidense. En ese sentido, quiero presentar por último, como parte de nuestro análisis, un artículo sobre esto publicado
hace poquito, ayer o antes de ayer, en el Global Times. Global Times, básicamente la publicación en inglés de el Estado chino, la voz de China en materia de relaciones internacionales. Plup, el artículo en inglés, Global Times, US suffers from chronic strategic overreach. Ahora lo vamos a presentar en castellano, tranquilos. Un artículo escrito nada más y nada menos que por un muy buen analista militar, a quien yo acompaño a menudo en sus análisis, llamado Brian Berletic, un analista estadounidense, ex militar estadounidense, devenido en analista geopolítico y militar crítico. ¿Por qué estoy presentando una vez más la versión en inglés? Mil disculpas, quiero esta de aquí. Ahora sí, traducción de esto. Vamos a realizar un análisis rapidito de este artículo muy interesante sobre esto, sobre la política de Estados Unidos de un enfrentamiento en múltiples dominios, en múltiples áreas, a varias bandas, lo llamarían a esto en el billar, un enfrentamiento a múltiples bandas y las consecuencias de esto, ¿sí? De ahí el dibujito de la portada, ayuda hacia Ucrania, ayuda hacia Israel, y los dos apretando a el tío Sam. Comencemos rápido con la lectura de esto. Quería, como siempre, un análisis cortito de 1 hora, ya 1 hora 10, y recién comenzamos el análisis este texto, pero bueno, no vamos a abandonar por eso nuestro estudio de la geopolítica internacional desde perspectiva crítica. Sí, debemos retrasar un poco la transmisión, la retrasamos, ningún problema. Estados Unidos sufre una extralimitación estratégica crónica, por Brian Berletic, publicado, ya hace algunos días, hace 5 días, 22 de octubre. Comencemos la lectura. Estados Unidos se encuentra patrocinando 2 conflictos que están en el centro de la atención mundial. En Ucrania, Estados Unidos lidera a sus aliados europeos en el suministro de armas, municiones y asistencia económica al gobierno ucraniano contra las fuerzas rusas. Y ahora, en Medio Oriente, Estados Unidos es el principal patrocinador de Israel, ya que responde de manera desproporcionada a las incursiones llevadas a cabo por Hamás el 7 de octubre. En ambos casos, la ayuda militar estadounidense está al límite. Solo en Ucrania, incluso periódicos estadounidenses como el New York Times admiten que Rusia está produciendo 7 veces más municiones que Estados Unidos y Europa juntos. Rusia no solo está fabricando más municiones, sino que también las está haciendo mucho más baratas que Occidente. Esta tendencia se puede observar en varios tipos de armas y equipos. Al comprender que los combates en Ucrania son de desgaste, Occidente se ve obligado a reconocer la improbabilidad de una victoria ucraniana. Aquí en el canal ya presentamos innumerables columnas de columnas publicadas en los principales medios de comunicación con cercanía a la Casa Blanca, Washington Post, New York Times, Huffington Post, ¿qué más? Financial Times, bueno, también con llegada al gobierno británico. Bueno, con reconocimiento, también presentamos cosas de France 24, de Deutsche Welle, con el reconocimiento del fracaso de la ofensiva ucraniana mencionada aquí por Brian Berletic. Bueno, siguiente párrafo. Mientras estallan los combates en Medio Oriente entre Israel, aliado de Estados Unidos, y militantes de Hamás, mientras Israel contempla una incursión a gran escala en Gaza y con la amenaza de que el conflicto se intensifique en toda la región, Estados Unidos se encuentra intentando abastecer tanto a Ucrania como a Israel desde existencias ya agotadas y con ritmos de producción claramente insuficientes. En el fondo se vislumbra el conflicto que Estados Unidos busca provocar con China por la cuestión de Taiwán. Estados Unidos ya tiene dificultades para cumplir incluso acuerdos de armas anteriores celebrados con las autoridades de Taiwán. Si estallara un conflicto en el Pacífico mientras continúan los combates tanto en Ucrania como en Medio Oriente, Estados Unidos vería sus recursos críticamente limitados, aún más limitados. La posibilidad de que Estados Unidos logre cualquiera de sus objetivos estratégicos actuales, y mucho menos todos, se vuelve cada vez más improbable.
Si bien las autoridades estadounidenses exigen una mayor producción para hacer frente a este problema obvio y creciente, es más fácil decirlo que hacerlo. La expansión de la producción industrial militar requiere inversiones para ampliar el espacio físico en las fábricas, invertir en equipos de fabricación adicionales, ampliar las instalaciones de producción, asegurar más materias primas y obtener los recursos humanos necesarios para cada proceso. Esto requiere grandes inversiones tanto en tiempo como en dinero y es un proceso que podría llevar años, superando el plazo en el que se desarrollan los conflictos patrocinados por Estados Unidos. El alguna vez incuestionable poder militar, económico y político de Estados Unidos ha disminuido significativamente en los últimos años, una realidad que los responsables políticos en Washington se niegan a reconocer mientras persiguen objetivos de política exterior para los que carecen de los medios materiales. El orden internacional basado en reglas que Estados Unidos pretende liderar, que incluye el papel de Washington a la hora de decidir qué naciones qué naciones en un conflicto determinado tienen razón y cuáles están equivocadas, ha comenzado a desmoronarse. Es un proceso que muchas personas en todo el mundo acogen con agrado y con razón. Incluso a primera vista, la noción de que Estados Unidos lidere un orden internacional basado en reglas en el que el resto del mundo encuentra su lugar es problemática. Estados Unidos representa solo alrededor del 4% de la población mundial. Incluso los países del G7 combinados, entre los que se incluye Estados Unidos, solo representan el 10% de la población mundial. La población de China por sí sola representa más del 17% del total mundial y los BRICS, de los que China es miembro, representan el 42% de la población mundial. ¿Por qué entonces Estados Unidos y sus aliados deberían dominar las instituciones globales y determinar el curso de acción en relación con las crisis globales? ¿Por qué Estados Unidos debería tener la capacidad de decidir cómo las naciones manejan sus asuntos políticos internos, qué políticas exteriores aplican o el tipo de sistemas económicos a los que adhieren? La respuesta corta es que no debería. Pero incluso si uno intenta formular una explicación de por qué Estados Unidos debería arbitrar los asuntos mundiales, la realidad es que ya no es capaz de hacerlo. ¿Cuál es el argumento de Brian Berlechik acá? Aún si acompañamos la perspectiva mesiánica y excepcionalista de que Estados Unidos representa el líder del mundo libre y que representa eh, el encargado de la difusión de los valores, de la justicia y de la democracia y de la igualdad. Aún si participamos de esa visión completamente falsa e interesada y de hecho en última instancia imperialista, pero aún si la acompañamos, ¿cuál es el problema para Estados Unidos? Que ya ni siquiera puede realizar esa visión. En algún momento podía y representaba una injusticia, porque ¿por qué Estados Unidos va a determinar la política de mi país hacia el interior? Bueno, injusto, sí, pero podía. Ya no puede. Esa es la diferencia fundamental en este momento. Fue la enorme masa industrial de Estados Unidos, su inmenso poder militar, su liderazgo en investigación y desarrollo, educación e infraestructura en relación con el resto del mundo, lo que le proporcionó el poder y la influencia que lo colocaron en una posición de liderazgo global después de la Segunda Guerra Mundial y nuevamente después de que la Guerra Fría terminó con la disolución de la Unión Soviética. Sin embargo, el mundo ha cambiado drásticamente desde entonces. La industria, la infraestructura y la educación se han atrofiado no solo en Estados Unidos, sino en el resto del G7. Mientras tanto, Rusia ha resurgido como una importante potencia militar e industrial, mientras que China se ha convertido en una de las naciones más poderosas de la Tierra, superando ya en muchos aspectos a Estados Unidos y pronto superando a Estados Unidos en otros aspectos, el militar. Una combinación de negligencia interna y mayor competencia global ha colocado a Estados Unidos en una posición difícil, si no imposible, para continuar buscando la hegemonía global. Estados Unidos sufre una extralimitación estratégica crónica y no hay señales de que nadie en Washington esté dispuesto a reconsiderar sus actuales objetivos de política exterior y su papel general en el mundo. Esta es una frase para recordar. Estados Unidos sufre una extralimitación estratégica crónica y no hay señales de que nadie en Washington esté dispuesto a reconsiderar sus actuales objetivos de política exterior y su papel general en el mundo.
No hay un debate genuino acerca de que Estados Unidos encuentre un papel constructivo que desempeñar entre todas las demás naciones, en lugar de su actual obsesión por imponer un orden liderado por Estados Unidos a todas las demás naciones. Sin embargo, la realidad es que, a pesar de la renuencia de Washington a mantener este debate, este problema no puede ignorarse indefinidamente. Si Estados Unidos se niega a cambiar la forma en que trata con el resto del mundo eventualmente tomará la decisión por Estados Unidos. Cuanto más se demore Estados Unidos en reconocer y rectificar su relación con un mundo cambiante, más recursos habrá agotado en intentos inútiles de mantener un mundo unipolar y menos recursos e influencia tendrá para determinar por sí mismo el papel que pretende desempeñar en un mundo multipolar. El autor es analista geopolítico y ex soldado del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, Brian Berletic. Bueno, esta es la consecuencia. Esta es la consecuencia muy bien resumida por este analista de la consecuencia de una política de enfrentamiento paralelo a todo nada contra las grandes potencias enemigas de los Estados Unidos, concebidas como el eje del mal. En este eje del mal participan cada vez más países, ya no solo Rusia, ya no solo China, ya no solo Irán, ahora también Palestina, Siria, Líbano, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, ahí la consecuencia, la sobreextensión, el hecho de que Estados Unidos aparece extralimitado de manera estratégica, de manera estructural y de manera crónica, permanentemente. ¿Sí? Bueno, demoledores, demoledoras, por favor acompáñennos con el like y con el compartir. Por el día de hoy vamos a redondear la transmisión aquí. Recuerden que mañana vamos a realizar una transmisión en vivo nuevamente con el foco en la, desde hace 2 semanas, incipiente invasión a Gaza. Vamos a realizar un análisis militar de las dificultades previsibles para las Fuerzas Armadas israelíes o las Fuerzas de Defensa israelíes, como las llaman allí, para una incursión terrestre en Gaza en los próximos días. Y una vez más vamos a contextualizar eso en el marco de la geopolítica global. Así que ese es el plan para mañana. El domingo, como siempre, charla con nuestro amigo Fernando Moragón, y el miércoles próximo, si no recuerdo mal, de nuevo, nuestro querido Atilio Borón, mi profesor de mis años mozos, de mis años de joven, como estudiante de ciencia política en la Universidad de Buenos Aires, allá a principios de 2000. Uno de mis maestros nos acompañará nuevamente para un análisis exclusivo, o exclusivamente centrado en la geopolítica y en la geoeconomía global y regional de América Latina seguramente también, aunque Atilio con su conocimiento también realiza implícitamente análisis militares porque él, bueno, presenta una cantidad de conocimientos. De hecho, en todas las charlas con él hasta ahora, por lo general siempre presentamos antes los temas. Bueno, con Atilio no. Atilio, ¿querés una charla tal día? Bueno, sí. Y ahí presentás los temas más diversos y él responde inmediatamente con un conocimiento, puede responder y deliberar durante 2 horas sobre cualquier tema de política y de economía, bueno, por el bagaje de conocimiento en esa cabecita, ¿no? Bueno, señoras y señores, de esta manera redondeamos la transmisión de hoy. Hasta el día de mañana. Un abrazo a todos y a todas y hasta pronto.